misma dimensión, la misma lectura. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, en el aspecto del lenguaje, cuando el maestro habla de los himnos, yo pienso más bien que le da ese sabor andino al relato. No me gustaría que lo cambie. Me gustaría que lo deje ahí porque justamente refleja una región, ¿no? Pero son cuestiones ya de oposición, ¿no es cierto? Muy bien, yo he elegido 3 cuentos y me alegro que no hayan sido lo mismo que el libro del maestro Andrés Núñez para, de alguna manera, que tengan ustedes, ¿no?, un cuadro más amplio de los cuentos. Ya han visto ustedes, han escuchado, los cuentos son muy interesantes. Yo he elegido 3 para, de alguna manera, interpretar una secuencia ideológica que encuentro y que me sorprende en realidad bastante, puesto que al leer la solapa, encuentro de que no tiene educación superior y sin embargo el nivel ideológico que maneja a mí me ha sorprendido bastante. ¿Ya? Vamos a ver, voy a empezar. Empiezo hablando acerca del lugar de lo andino en la literatura lambayecana. Actualmente vemos que lo andino se ha posesionado en la literatura lambayecana y pues es muy agradable eso, se recibe con los brazos abiertos. En mi caso, al menos que soy también de alguna manera descendiente, ¿sí?, de personas de la región andina, para mí es como revivir, es como entrar en familia con estas narraciones. Vamos a ver, en el año 1979, un libro cumplió con el difícil cometido de transmitir hacia los lectores de la costa cuadro vivo de paisajes y motivos andinos, principalmente de Chota y de sus alrededores. Me refiero a Estampas Serranas de Gilberto Díaz Torres, libro mediante el cual su autor creó una ruta de acceso hacia el vocabulario, las creencias y las costumbres del habitante andino. Dicha ruta de acceso la logró con empatía, pues las estampas son ágiles, divertidas y elevan lo cotidiano andino al punto de la admiración. El libro fue tan ilustrador que los lectores, lo asumo desde mi experiencia personal, en más de una ocasión soñamos con paisajes y seres nunca antes vistos. El primer libro que publiqué, justamente uno de los relatos cortos, también cultivo también el relato corto, titulado Rosca, Rosquete, Rosquetito. Abajo pongo claramente que estoy basado en una estampa serrana de Gilberto Díaz Torres. En mi experiencia personal, ya yo a la edad de más o menos 9 años leía esas estampas y de alguna manera me transmitía el gusto, la atracción por lo andino. Después del año 79, como no, el maestro Andrés Díaz Núñez, ¿no es cierto?, autor formado en el seno de la cultura andina, que llegó a asimilar poco a poco los elementos culturales y los condicionantes sociales de la costa. Las invasiones, por ejemplo, que aparecen como motivo en Rastros Sangrantes. Digo poco a poco porque quizás la desconfianza de no plasmar un cuadro objetivo de la ciudad lo empujó hacia el ámbito de lo mítico, que es a donde pertenece Concochinán. Es notorio cómo se deslizan los rasgos sandinistas aún en su novela de pretensión citadina. Concochinán es ese espacio en el que tranquilamente se funden lo andino y lo costeño, que es su ensayo de adaptación, es el producto tangible de su sincretismo. En su tratamiento onomástico, por ejemplo, hallamos Universidad de los Luceros. Esto de luceros es de notoria alusión al cielo andino. En lo iluminado del cielo de la ciudad pasan inadvertidas las estrellas, o sea, los luceros, de fiel contemplación, sin embargo, en la otrora penumbra andina, antes de la iluminación eléctrica, desde luego. Lo mismo con Farmacia Luz de Lina, nombre definitivamente más del gusto andino que del gusto costeño. Esto en Rastros Sangrantes, novela que por la cuestión económica y social que plantea, permite ubicarle un espacio más acorde con las características de la costa. Considero la labor de estos autores como 2 momentos decisivos para la irrupción de la corriente andinista en la nueva literatura lambayecana. En el año 2010, por ejemplo, hablamos del año pasado, se han publicado El Tabardillo, novela de Gilberto Maxe Succe, y El Último Taller de las Campanas, libro de cuentos de Marco Coronado Segura, ambos con notorios elementos nativistas. Esto es mi experiencia personal. Para mí son 2 momentos, 2 libros, lo que de alguna manera nos nutren y nos llevan de lleno a lo que es el ámbito de lo andino. ¿Sí? Gilberto Díaz Torres, El Rastro Sangrante es una novela ya citadina, pero vemos cómo se van deslizando de alguna manera esos elementos de la cultura andina. Hablemos ahora brevemente de la picardía. La picardía se convierte en un rasgo recurrente en la literatura regional actual. Cuando hablamos de picardía criolla, hay que entender que estamos limitando lo de picardía al ámbito de las características de lo criollo. Por ningún motivo podemos concluir que la picardía es solo competencia de lo criollo o de los criollos en desmedro de lo amazónico o lo andino, peor si es con afán de subestimación. Picardía ha pasado a relacionarse con astucia, audacia, una actitud del hombre en general que no puede limitarse a un simple privilegio de raza.
raza entre comillas. En este sentido, el contexto literario actual da cuenta de relatos en los que apreciamos personajes con nítidas características de lo que en la actualidad ha devenido la resemantización de pícaro, tanto en la costa como en la región andina. En sus inicios, cuando hemos tratado de la novela picaresca, encontramos que el término se remonta posiblemente a Picardía, que es una región francesa, o también al verbo picar. ¿Sí? Estos jóvenes que quedaron huérfanos de quienes vinieron a buscar fortuna a América, no tuvieron otra cosa para no morirse de hambre que buscar trabajos en las fondas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí repartiendo las comidas, iban picando, iban comiendo, hasta ahora decimos picar, ¿no? Ha quedado esa palabra. Entonces, así no la entendemos ya ahora, sino que ahora picardía tiene esa connotación de astucia, ¿no es cierto?, de habilidad, de sagacidad. ¿Ya? Muy bien. Tenemos relatos breves en la costa, por ejemplo, los de Rolly Failó, en La Yema del Gusto, año 2010. Él es gran observador de las actitudes del costeño. Con respecto de la sierra, son impresionantes también los relatos cortos de Carlos Alberto Vigil Vázquez, me refiero a los relatos del Yaja Yaja, libro que muy gentilmente me obsequió el maestro Andrés Díaz Núñez y que lo leí con deleite, y encuentro esa tendencia al relato corto que es sumamente importante y que ya reclama un estudio particular. ¿Sí? Y luego también hay que comentar que son relatos muy frescos, son anécdotas breves, destaca el sabor oral también de lo narrado, ahí también encontramos los loísmos, todos los giros que de alguna manera circunscriben los hechos a una región, ¿de acuerdo? Y también tenemos que mencionar a este nuevo libro, el libro Cuentero Empedernido de Rosa Zoila Silva Latorre, que a continuación será motivo de algunos comentarios. Ahora sí, entro de lleno al análisis de algunos cuentos de este libro Cuentero Empedernido. He titulado al trabajo Procedimientos narrativos y sátira subyacente en Cuentero Empedernido de Rosa Zoila Silva Latorre. Lo de cuentero, en su sentido despectivo, se designa a quien manipula los hechos. Hemos escuchado, ¿no?, de repente decir cuentero, de alguna manera despectiva, a las personas que manipulan los hechos, que tergiversan el orden real de las acciones en desmedro de un significado cabal, atendiendo a fines vulgares y ruines. Como personaje literario pertenece al ámbito del antihéroe y ha sido sublimado mediante el arte. El antihéroe, no obstante, desempeña una función pedagógica, puesto que no se aprende solo por imitación, sino también por rechazo. Entonces, leer relatos con antihéroes no es negativo, porque no aprendemos solamente imitando, sino también aprendemos rechazando ciertas actitudes, ¿no? De ahí que el antihéroe desempeña también una función pedagógica. En el texto que nos ocupa, sin embargo, el sentido de cuentero es preferible configurarlo a posteriori. Así, después de la lectura y el contacto directo con el narrador y con el apoyo de la iconografía de la portada del libro, no podemos pensar que este personaje que vemos, casi anciano, totalmente lleno de bondad, sea alguien que está utilizando los relatos de una manera malintencionada o ruin, ¿no? Por algo está ahí la iconografía que nos ayuda mucho a configurar el personaje del cuentero. ¿Listo? Entonces vamos a decir de él que se nos figura más bien un hombre en apariencia ingenuo. Hay que tener cuidado con eso. Podemos creer al leer los relatos que son relatos ingenuos. Vamos a ver más adelante cuando analicemos, quizás nos llevemos sorpresas por ahí con algunos sentidos profundos de los relatos de la señora. ¿Listo? Entonces, un hombre en apariencia ingenuo, de gran memoria para el detalle, astuto para los finales, ya lo señalaba muy bien el maestro Andrés Díaz Núñez, y con una tendencia incontenible a contar. De ahí lo de empedernido. ¿Qué significa empedernido? Que no decae, que siempre está en pie. El título suena como a reproche venido de quien no cuenta con la misma habilidad o quien está atrapado en el vértigo de la continuidad indesmayable del cuentero empedernido. En la tradición de los pueblos hispanoamericanos es la imagen de la mujer mayor, la abuelita principalmente, la que aparece como narradora infatigable, dando cuenta al auditorio de su prodigiosa memoria. Lo mismo en Perú como en México. Al respecto, voy a leer un poema de Amado Nervo que nos ilustra en México también cómo la abuelita es la considerada cuentera por excelencia. Sí, pobre viejecita, ya ninguno te escucha. Los fastidias a todos con tu buena memoria. Tu lentitud es grande, su frivolidad mucha, y te huyen porque siempre narras la misma historia. Pero yo soy paciente, y sentado a tu puerta, escucharé. No temas, puedes hablar tranquila, mientras venía el viento las ramas de la huerta y se muere a lo lejos un crepúsculo lila. Déjalos que se vayan, en su atolondramiento, a decir ellos y ellas palabras mentirosas.
Y cuenta, mi abuelita, tu mismo viejo cuento al compás de tus manos largas y sarmentosas, ¿no? Como estos cuenteros empedernidos a veces cansan a los jóvenes, sin embargo,